Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Muy Personal. Para quienes no me conocen, yo soy Fernando Rivero y hoy vengo con un tema muy especial, un tema que últimamente se habla mucho en las redes sociales y que uno ve frecuentemente con las personas cercanas, con los amigos, y es el famoso ghosting. Para quienes no conocen el término ghosting, el ghosting hace referencia, viene de la palabra fantasma, ghost en inglés, que significa desaparecer, perderse. Y esto no es una práctica que se realice hoy en día, esto es algo que viene con de muchísimo tiempo atrás, solo que hoy en día se le da ese término en inglés. Pero ¿qué hay detrás de esta circunstancia? ¿Por qué hoy en día se volvió tan común? ¿Cuáles son las características de las personas que están acostumbradas a hacer esto? ¿Qué siente la persona a la que se le desaparecen así sin decir una sola palabra? Para eso hoy tengo invitado nuevamente a Jair Rivero. Él es psicólogo, especialista en intervenciones psicosociales, y damos inicio a esto que se llama Muy Personal. Hola Jair, ¿cómo está? Bienvenido nuevamente a Muy Personal. Fernando, ¿cómo estás? Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y nada, volver a participar de esos espacios es bastante importante, con un tema muy importantísimo que cada vez cobra más fuerza, ¿sí? Por el tema de las redes sociales y demás, y ese es el ghosting, ¿sí? En donde a lo mejor muchos nos vamos a sentir identificados, ya sea como víctimas o, ¿por qué no, victimarios de alguna u otra forma. Totalmente, yo sí creo que todos en algún momento de la vida hemos sido víctimas del ghosting, se nos han desaparecido sin decirnos una sola palabra, pero también muchos hemos utilizado ese recurso para evadir como la responsabilidad de tener que decirle a alguien, venga, no me gustó, no quiero seguir, prefiero ya como otra cosa. Pero vamos a empezar un poco a contextualizar el tema, y yo quiero que empecemos a hablar de cuáles son esos factores sociales, si es que se pueden llamar así, o culturales, que están marcando como la pauta para que hoy en día se vea tan común esa práctica al inicio de una relación de pareja. Vale, yo creo que hablando de factores sociales o culturales, hay uno determinante y considero que es la forma de relacionamiento que tenemos los seres humanos hoy en día. Todos sabemos el tema de la tecnología, de las plataformas digitales, que ha cambiado totalmente y ha revolucionado la forma en cómo los seres humanos nos comunicamos, ¿sí? Total. Anteriormente, digámoslo así, nuestros abuelos, nuestros pasados, nuestros papás también, era totalmente la forma como se relacionaban o conocían a una persona, porque estamos hablándolo en el plano netamente de estar conociendo a alguien, sí. Iniciando una relación, por lo menos de conocerse. Pues mirando a ver qué pasa. A ver qué sucede, claro, y anteriormente pues era de pronto un poco más de creatividad, no era tan fácil el acceso a comunicarse con alguien, porque puede ser que se llevara al plano solamente de teléfono por llamada, y eso cuando había de pronto el recurso económico o alguna otra forma alternativa de realizarlo. Hoy en día, a través de los aparatos digitales, pues hace muy fácil esa forma de acceder a crear un nuevo vínculo con una persona o empezar a conocer a una persona. Entonces yo creo que la base inicialmente de por qué se presenta la situación es la facilidad que hay en vincularnos con alguien, ya sea una persona que esté en nuestra misma ciudad o en otros diferentes lugares del país como tal. Entonces, o del mundo. O del mundo, exactamente. Entonces esa facilidad lo que hace que se presenten ese tipo de conductas mucho más fáciles, porque yo me puedo contactar con alguien, pero listo, puedo pasar la página y volver a iniciar otro nuevo vínculo con alguna persona, con algunas otras bases lógicamente que están ahí de fondo. Sí, es que yo sí creo que eso tiene que ver mucho como con la moda, ¿no? O sea, obviamente esto cambia con el tiempo, y la forma como se cuadraron nuestros papás, nuestros abuelos, pues obviamente es muy diferente a como hoy en día se construyen las relaciones. Pero este tema de las redes sociales, la inmediatez que ofrecen las redes sociales de que usted puede conocer a una persona, y no una, muchas, tiene un catálogo uno ahí en las redes sociales para uno poder escoger, y a veces uno se convierte en esa persona descartable, como que fácilmente podemos decir esta sí, esta no, con esta vamos a empezar a hablar, no me gustó lo que hablamos, ya la elimino, la bloqueo, voy a empezar a hablar con otra. Pero ¿qué pasa cuando realmente nos salimos ya de esta etapa en la que estamos apenas hablando y realmente pasamos al plano de que por lo menos nos vamos a encontrar teniendo una cita para vernos, salimos, compartimos, y de repente la persona ¡prum!, se desaparece? O sea, ¿cuál es ese impacto emocional que tiene una persona cuando es víctima del ghosting? Claro, y va directamente relacionado especialmente con la autoestima de esa persona. Hagamos un ejercicio sencillo.
Imaginémonos, pongámonos en los zapatos de una persona que está entablando una relación con alguien y de la noche a la mañana desaparece, ¿sí? O recordemos si en algún momento nosotros hemos realizado o practicado este tipo de conductas, de esfumarnos o desaparecer en ese proceso de relacionamiento, de conocimiento con otra persona. Pongámonos en los zapatos de la persona, ¿cómo se sentiría o qué llegaría a pensar sobre ¿y por qué desapareció? ¿Será que, no sé, no le atraje a esa persona físicamente? ¿Será que tuve alguna, qué sé yo, algún... Sí, empiezan todas las preguntas. ¿Será que le parecí fea, no le gustó? ¿Algún defecto puntual? Sí. ¿Será que no le gustó cómo me expresé? ¿O iba mal vestido, mal vestida? Y empiezan a crearse una serie de pensamientos erróneos en torno de eso, porque de pronto la otra persona no fue clara explícitamente sobre el por qué desaparece como tal. Entonces sí afecta muy puntualmente sobre la autoestima, sobre su autoimagen, sobre su autopercepción, porque no tenemos, del otro lado no tenemos alguna explicación puntual de por qué se presentó esa ruptura o ese desaparecimiento de la persona. Bueno, y ni hablar, por ejemplo, ya de que uno queda como curado para pensar en entablar futuras relaciones, ¿no? ¿Cómo afecta esto, digamos, en esa autoconfianza que uno necesita tener para empezar siquiera a conocerse con alguien? Claro, y básicamente, como toda pérdida hay que hacer un proceso de duelo que tiene su tiempo. Recordemos que anteriormente hablábamos, cuando hablamos de la dependencia emocional, sobre ese proceso que no es lineal. Igualmente se presenta ese proceso de duelo en este ejemplo. Afecta porque a lo mejor va a seguir reforzando inseguridades que esa persona traiga de base. Si me afecta mi autoestima, mi autoconcepto, mi autopercepción, pues me va a afectar y me va a reforzar esa serie de inseguridades que yo tengo en torno a todos esos pensamientos erróneos que se crearon a partir de esa situación. Pero ¿usted qué opina de la gente que dice, pero es que ¿cuál duelo? Si es que apenas nos estábamos conociendo, nos hablamos un par de veces y salimos un día y pues sí, de pronto hubo besos o de pronto la gente más osada alcanzaron a salir y pues pasar una noche de pasión e intenso dolor, como digo yo, pero no siempre pasa, ¿no? Hay gente que no llega, digamos, hasta ese punto de tener relaciones sexuales, sino simplemente se vieron, se rumbearon, besitos y uno se va, o cada quien más bien se va para su casa como con la sensación de que la pasamos chévere, de que fue una persona que potencialmente puede ser un candidato o candidata a tener una relación chévere y de repente se esfuma. Entonces digamos que en eso también se puede hablar de duelo realmente. O sea, mucha gente dice que no hay duelo porque el duelo es cuando son relaciones largas, que son relaciones duraderas, que hay un vínculo afectivo, pero aquí todavía no se ha creado ese vínculo afectivo. ¿Usted qué le dice a esas personas que opinan eso? Claro, es totalmente diferente a cuando yo ya tengo una relación que han pasado muchísimas experiencias, donde han pasado situaciones de compartir tiempo, proyectos y demás, pero recordemos que los seres humanos tampoco podemos de pronto minimizar el dolor de las otras personas, porque a lo mejor durante esa etapa de conocimiento se crearon expectativas muy altas sobre la otra persona. Total. Me fui involucrando, me fui visualizando con la otra persona. En ese momento la relación parecía que, bueno, la etapa de conocimiento parecía que todo estaba fluyendo muy bien, sí, pero al otro día desapareció absolutamente de una manera drástica, porque pues de eso se trata el ghosting, ¿sí? Si a ti te avisan o si a ti te manifiestan, te verbalizan en cosas que de pronto no te empezaron a gustar o que de pronto no compartía o que de pronto sí empiezan a manifestarte, ahí no aplicaría el ghosting, ¿sí? Porque es totalmente cuando la persona desaparece. Entonces sí se crea una expectativa tan alta en la persona, pues que va a sentir un dolor por esa pérdida, en el sentido en el que va a afectar su autoestima, porque nunca encontré una razón o una explicación puntual sobre el por qué esa persona se fue. Entonces, claro, de pronto algunas personas pasarán la página más que otras, dirán, listo, me afectó mi autoestima, no me llevó a un punto de pronto como tal de una elaboración del duelo compleja, pero sí se maneja un tema también de aceptación, de negación, de pensamientos intrusivos que vienen en el momento, hasta un punto también de una etapa de aprendizaje, que todo ese tipo de experiencias le generan a la persona una etapa de aprendizaje, que en últimas esa etapa de aprendizaje está asociada es con el valorarme y tener ese amor propio, de lo que hablamos muy puntualmente. Sí, no, yo hablando, digamos, en el plano personal de las veces en que me han hecho ghosting, yo creo que uno también tiene que aprender a leer las circunstancias. O sea, no necesariamente a uno le tienen que decir, venga, con usted no quiero nada. O sea, hay muchos detalles y hay muchas circunstancias que lo van llevando a uno como a intuir de que darse cuenta que esta persona no, pues realmente no está interesada en uno, o no le interesa pasar más allá de ese día que fuimos a comer, no sé, de pizza o a tomarnos una cerveza. Entonces yo también pienso que dentro de esta modalidad
en la que hoy en día la mayoría de personas están inmersas, porque realmente es impresionante la cantidad de personas que cuentan cada vez historias relacionadas con el ghosting en las redes sociales y con la gente con la que uno normalmente se relaciona. Y yo pienso que el ghosting también uno puede, si uno está pendiente de esas banderas rojas que llaman, uno perfectamente puede darse cuenta de como esos detallitos que uno dice, no, yo como que aquí no le voy a seguir invirtiendo. Pero bueno, ahora hablemos de la otra cara de la moneda. O sea, ya pasamos de hablar de lo que siente una persona cuando es víctima del ghosting, pero ¿por qué será que alguien se siente motivado frecuentemente o recurrentemente? Porque es que hay gente que ya lo tiene como deporte, ¿no? De conocer a alguien, no me gustó, chao, me desaparezco. ¿Qué es lo que lleva a motivar a una persona a incurrir, digamos, en esta práctica? Sí, hablábamos ahorita desde lo social y cultural, de la forma de relacionamiento a través de las plataformas digitales. Ese mundo que se creó, que es ese ciberespacio, que permite como vehículo o facilita ese tipo de situaciones. Ahora vamos a hablarlo más internamente del perfil de la persona que llamamos victimario, que utiliza esa técnica del ghosting para deshacerse de una relación o de un conocimiento, de empezar a conocerse en esa etapa de conocimiento con esa persona. Sí. Y pueden ser factores como no me interesó, de pronto no llenó las expectativas del físico o la parte emocional de esa persona y por eso abandono, tomo la salida fácil. No me visualizaba con esa persona a mediano o largo plazo, lo puedo hacer totalmente. O es una persona que simplemente necesitaba la validación interna de decir, yo podía con esa persona llegarla a conquistar o a generar ese vínculo inicial, pero ya lo conseguí porque ya tuve la atención de la persona en su momento y no necesitaba absolutamente nada más. También son miedos e inseguridades en torno a personas que no quieren formalizar una relación. Como que le huyen al compromiso. Exactamente, entonces llegan a un momento o en una etapa puntual donde sienten que ya se debería dar ese paso o que la otra persona ya está visualizando en ese paso y automáticamente hacen el escape fácil y es dejarle hablar a la persona. ¿Pero eso será una cosa de inmadurez? Es un tema emocional, sí, claro, estamos hablando puntualmente de una inmadurez emocional de esa persona que se puede presentar por dos formas muy puntuales. Una, que sea totalmente radical, es decir, hoy hablamos normal y al otro día desapareció totalmente, con bloqueo incluido, porque va totalmente incluido ese tipo de cosas. Y lo otro es que vaya a ser de manera progresiva, entonces empiezan a dosificar los mensajes. Creo que ese es el peor ghosting de todos. Es como el más silencioso, por decirlo así, el más estratégico, pero es una forma también de ghostear, porque tú sabes más o menos la dinámica de envío de mensajes que llevas con esa persona, pero estratégicamente la persona que hace ghosting empieza a dosificar esos mensajes, ya no es con la misma intensidad ni con el mismo interés, pero pues el objetivo último es desaparecer totalmente y cortar ese vínculo que se había creado inicialmente. Bueno, y también hay una cosa que esta mañana hablaba con unos compañeros de la oficina sobre el ghosting y mencionaban algo relacionado con, usted ahorita hablaba del ghosting, uno que es radical, donde se desaparecen totalmente, y el otro que lo hacen de manera progresiva. Es como cuando uno está conociendo a alguien y de repente utilizan la técnica del micro ghosting, que es como chévere 2 días, después se pierden 2 días, después vuelven y aparecen 2 días y después se desaparecen 3 días. Pero ya no lo hacen no para ir soltando de a poquito, sino como una técnica o una estrategia de hacerse en desear. O sea, como que yo no le voy a demostrar todo a esta persona, como que yo no me voy a poner a llamar todos los días, sino que le doy como la miel, después me desaparezco para generar como un poquito de interés y de atención, y después que ya caiga, vuelvo y me desaparezco. O sea, lo usan de esa manera. Estamos hablando también ahí de que eso es un ghosting, porque finalmente la persona no, digamos que no se atreve como finalmente a abrirse y a dar el paso a establecer el compromiso. Claro, sí, también aplicaría como una especie de ghosting de alguna u otra forma, pero también muy puntualmente es lo que pasa hoy en día cuando estamos conociendo a alguien o la forma de relacionarnos, y es que también es el no demostrar mucho a las otras personas. Exacto. Se ha satanizado muchísimo el tema de que tenemos que demostrar nuestras emociones o expresarle a la otra persona, pero no tengo que demostrar tanto. Si no me escribe, pues no le escribo, voy a esperar primero que esa persona me escriba. ¿Por qué? Porque se ha satanizado mucho la forma en que aquella persona que demuestre mucho, el que se enamora pierde. Y yo le voy a decir otra frase mejor, que es que el que demuestra el hambre no come, dicen por ahí. Entonces, sí, digamos que son frases que se han utilizado coloquialmente, pero lo que hacen es reforzar ese tipo de inseguridades, de ese tipo de disfunciones en la parte emocional,
porque pues todos deberíamos expresar muy bien. Estamos hablando de una persona de la que no me está manifestando qué fue lo que no le gustó para irse, pues también tenemos que empezar a manifestar las cosas que yo siento. Si siento atracción por la persona, si siento que estoy teniendo cariño sobre esa persona, pues empezar a manifestar todo ese tipo de muestras y lo que voy sintiendo. Pero es que parece ser que hoy en día como que demostrar mucho, que a mí no me parece que sea demostrar mucho, sino demostrar. Lo que pasa es que cuando uno se está conociendo con alguien, empezando, si una persona se abre como demasiado y me muestra como todo su interés, como que ya no nos gusta. O sea, como que vemos que esa persona es fácil, o sea, como que, ¿sí? A todos nos gusta como un poquito el misterio, la conquista, como que las cosas se vayan graduando, pero cuando alguien de pronto de entrada no sabe dosificar todo eso que tiene para dar y atraviesa como esa línea delgada de que uno tiene que ir gestionando un poquito sus emociones, porque yo puedo estar muy urgido y muy necesitado en tener una relación, pero si con la primera persona que se me aparece yo me le voy a botar así como decimos coloquialmente de buche, pues lo que voy a hacer es que voy a asustar a la persona. Entonces, claro, digamos que sí es válido que uno tenga que dosificarse o autogestionarse y no demostrar todo desde la primera vez. O sea, ¿está mal realmente? Yo siento que habría que direccionarlo no en tanto en dosificar lo que yo tenga que expresar, porque siempre va a ser necesario que yo exprese lo que estoy sintiendo, desde lo que pienso, desde lo que siento, desde cómo me siento, o cómo quisiera o qué no me gusta, sino de pronto revisar en qué espacios de pronto entramos a invadir, porque si digamos yo quiero estar constantemente con esa persona escribiéndole o llamándola, pero es que yo quiero, es porque yo usted la quiero y quiero contarle y quiero decirle, no, porque ahí ya también estamos invadiendo la privacidad de la otra persona. Entonces no es tanto los sentimientos, expresarlos, o sea, dosificar esa expresión de sentimientos, sino también manejar los espacios que yo también tengo que crear con esa persona, respetar ciertos espacios, no sobrecomunicarnos, porque como hablábamos ahorita con el tema de las redes sociales, y es tan fácil el contactarme con alguien que lo tengo a la mano. Todos tenemos un smartphone, todos tenemos un teléfono inteligente, y si empiezo a mandar mensajes, si empiezo a llamar, si empiezo a sobrecargar a esa persona con muchos mensajes, pues no es tampoco favorable. A nadie le gusta, o sea, sí, estamos claro que a nadie le gusta. Ya se siente un poco molesto también la situación, entonces ahí es donde hay que diferenciar eso. Bueno, ya que usted menciona el tema de los celulares y de las redes sociales, hablemos un poco de un tema que está muy ligado al tema del ghosting, y es el tipo de relaciones desechables que se ven hoy en día gracias a las redes sociales. Por ejemplo, aplicaciones como Tinder, como Badoo, como Grindr, que son aplicaciones que permiten conocer personas y de repente le dan a uno la opción de ver un catálogo de fotos espectaculares, porque nadie pone fotos feas en esas aplicaciones, y todo nos entra por los ojos y estamos buscando, como haciendo una lista de mercado, y de repente dan hasta la opción de ok, no, o sea, hago match o simplemente elimino. Esto ha llevado a que se generen o que se construyan relaciones desechables, es decir, a que podemos empezar como con mucho interés conociendo a alguien, compartimos cosas y de repente simplemente se nos acaba como el impulso y ya no nos gusta, y como tenemos ahí pues más ganado, como decimos, entonces como que no, esta ya no me gustó, venga, me voy con esta, y termina convirtiéndose en un ghosting al final, pero que está basado, sí, que está basado es precisamente en esa incapacidad de construir relaciones estables. Hablemos un poquito de eso. Claro, y el tema de las plataformas, de las aplicaciones puntualmente, de conocer personas, digamos que no es de satanizarlo, no está mal, porque también hay personas que de pronto se les dificulta la capacidad de relacionarse con otras, personas que de pronto son introvertidas, que son tímidas, y ese tipo de plataforma, o que no tienen tiempo también, ¿sí? Exacto. Y ese tipo de aplicaciones facilitan el relacionamiento con otras personas. Digamos que en ese plano es totalmente válido, siempre y cuando hayan los cuidados, porque pues también hay otro tema de los temas de inseguridad que se presentan hoy en día a través de las plataformas digitales que se prestan para muchas cosas. Sí. Entonces en ese plano es básico, pero sí sirven como un vehículo o hacen que se visualice, o sea, que acreciente más la situación de que yo pueda conocer una persona o varias personas incluso en un momento en el que yo hablo de la aplicación. Fíjate lo que tú decías, la forma de relacionamiento o simbólica de esas aplicaciones es muy directa. Si no me llama la atención, next, descartar. Paso al siguiente. Totalmente. Si ya conseguí un match, sí, que se dice así en las aplicaciones, si yo ya entablé una mínima conversación con la persona y algo no me gustó, eliminar, deshacer match, siguiente, o sea, vamos a una velocidad y se vuelven desechables las relaciones, porque son desechables, en la que yo puedo hablar muy bien y sentirme bien con esa persona porque lo llevamos a un plano de llamada telefónica, un plano de videollamada,
muchos nos sentiremos identificados porque en algún momento hemos acudido a las aplicaciones y nos hemos relacionado de esta forma. Sí. Pero al otro día esa persona no nos volvió a responder, o nosotros al otro día amanecimos y no quisimos volver a tener ningún tipo de contacto con esa persona, porque sé que tengo la aplicación o un listado de aplicaciones, porque no son solamente las 3 que nombraba, sino un listado amplio de muchísimas aplicaciones que nos van a permitir nuevamente conocer una persona o volver a hablar de gustos, y así vamos pasando esas relaciones desechables. No, y ni hablar de todo lo que está inmerso en este tipo de relaciones que se construyen a través de las aplicaciones de citas. Y es que inclusive hoy en día ya es tan fácil uno compartir material privado, exclusivo de las, ¿cómo es que se llama esto? Esto tiene un nombre, del sexting, o sea, que es el compartir fotos de las partes íntimas, el tener conversaciones subiditas de tono. Es decir, este tipo de relaciones por lo general están basadas obviamente en demasiada atracción física y sexual, que obviamente es como el fin, es decir, alguien que quiere pareja estable, aunque yo conozco casos de gente que sí se conoció en estas aplicaciones y han mantenido relaciones estables, pero son contadas con los dedos de la mano. Sí, por eso decía no satanizarlas. Sí, ahorita yo o sea, no quiere decir que todas las personas que se vayan a conocer en estas aplicaciones no van a servir para nada, porque no, pero sí tiene un tinte, una connotación muy sexual este tipo de relaciones, y por eso es que se vuelven desechables. ¿Podría ser? Sí, y digamos que también se han utilizado mucho las aplicaciones hoy en día para esa venta de contenido, porque ya digamos que de ahí se desprenden muchas cosas. Fíjate lo que hablábamos al principio, el tema de la forma de relacionarnos a través de las plataformas digitales, de ese ciberespacio, de ahí se han desencadenado o han surgido muchísimas formas de relacionamiento. Hablamos del ghosting, el tema principal de hoy. Tú hablas del sexting. Hablamos de la creación de contenidos, que es una forma de ingresos que tienen hoy en día las personas. Entonces, sí se presta o sí permite ese tipo de comunicación. Y tú puedes escoger realmente qué es lo que quieres. Si vamos a adquirir algún producto, listo, yo sé cómo acudir, cómo relacionarme, de qué manera adquirirlo muy puntualmente. Pero lo que hablamos en este plano con respecto a conocer una persona, sí es importante siempre colocarlo en un plano puntual de expresar realmente qué es lo que yo quiero contigo. O sea, si yo soy muy claro con alguien y le digo, mira, la verdad, en estos momentos yo no me siento preparado para tener una relación formal. Yo lo que quiero es de pronto compartir con alguien un fin de semana, no sé, pasear, conocernos, vernos de vez en cuando, pero pues no quiero una relación formal. Es totalmente válido, porque ya depende de la otra parte. Claro. Si acepto y llegamos a un acuerdo y no hay ningún inconveniente. Sí. Y por lo menos hablando del tema puntual del ghosting, ¿qué consejo, digamos, o qué tips le podríamos dar a las personas que están sufriendo ghosting en este momento? O sea, si es bueno tratar de comunicarse con esta persona y preguntarle por qué se desapareció, o definitivamente lo mejor es dejar las cosas así. O sea, ¿cuál sería como la mejor manera, desde el punto de vista obviamente psicológico, para uno poder, digamos, como salir rapidito de ese bache y no dejar que eso le afecte a uno más de lo normal? Sí, hablábamos de una afectación psicológica muy puntualmente sobre el tema de la autoestima, y ahí se crean lo que hablábamos ahorita, una serie de pensamientos erróneos, ¿sí? Unos pensamientos irracionales con respecto a eso. Es que debe ser por mi figura, debe ser por mi físico, debe ser que no sé la forma de vestirme, y se van creando porque como no tenemos la respuesta o el por qué esa persona se fue, pues se van reforzando ese tipo de pensamientos. Entonces es generar estrategias de afrontamiento con respecto a todos esos pensamientos irracionales. Hay que pasar ese proceso, hay que pasar esa etapa. Pero lo mejor es no intentar comunicarse uno con la persona. Y bueno, esa etapa dentro del proceso de duelo que hablábamos ahorita, que de una u otra forma se da un proceso de duelo, se va a presentar porque tú vas a estar en los primeros días, debe ser que le pasó algo, a lo mejor por eso no me ha respondido, pero con el pasar del tiempo y de los mensajes tiene mucho trabajo, es que tiene mucho trabajo. Van quedando los mensajes ahí, y ahí vamos empezando a generar esos pensamientos irracionales. Entonces, son estrategias de afrontamiento con respecto a esos pensamientos irracionales. Y yo lo que diría puntualmente es, porque todos tenemos que hacernos ese autoexamen, o sea, de nosotros obviamente personalmente, y también sobre la otra persona, y es, si apenas nos estábamos conociendo y no fue capaz de aclararme realmente lo que quería y el por qué se fue,
pues es una forma también de que me curó o me salvó de una relación donde, imagínate, donde hubiese pasado una situación mucho más compleja durante la relación y no haya habido un espacio donde haya habido un diálogo para llegar a una solución con respecto a esa situación. Sí, y es que definitivamente yo siempre he dicho que todo pasa por algo y las cosas siempre son correctas y perfectas. Tiene su propósito. Pero bueno, ahora puntualmente y ya para finalizar el tema, antes de que se nos olvide, ¿qué se le podría decir a una persona que está acostumbrado a hacer ghosting? O sea, que está del otro lado de la historia. La otra cara de la moneda. otra cara de la moneda. Yo siento que 3 cosas muy puntuales. Uno, lo que acabamos de hablar ahorita, ser muy claros cuando estoy conociendo a alguien, realmente cuáles son mis intenciones, poner sobre la mesa lo que yo quiero, cuáles son las intenciones, cuál es realmente mi objetivo. Si realmente yo busco es un placer sexual, pues hablarlo muy claro, muy abiertamente. Eso no está mal, siempre y cuando no irrespetemos o nos pasemos de la línea de la otra persona, ¿sí? Ya la otra persona, como te decía, aceptará, decidirá si acepta o no acepta, si seguimos, hasta qué punto, de qué forma, muy puntualmente. 2, y es un llamado también de que tengamos un poco de empatía también, pongámonos en los zapatos de la otra persona, porque no es fácil, realmente aquí quien dice, quien lleva el bulto, quien termina mal es la otra persona, la que le realizan ese tipo de prácticas. Entonces es tener muy claro sobre esa empatía, ponernos en el zapato del otro muy puntualmente. Y por último, si es un indicador que a nivel emocional pasa algo, de que tenemos algún tipo de vacío, de que a lo mejor alguna disfuncionalidad tenemos en la forma de relacionamiento con una persona, de que son de pronto miedos e inseguridades en torno a formalizar una relación, sí hay que hacer un trabajo interno y empezar a revisar. De pronto, pues, como te digo ahorita, los que estén escuchando el programa, podemos hacer un autoanálisis y decir, si yo en algún momento hice ghosting, dejé de hablarle a una persona. Total. No está mal, no es de sentirse mal, pero es más de sentarnos a revisar internamente qué es lo que está pasando a nivel emocional y hay que hacer esa confrontación. Recuerdo lo que hablamos anteriormente con las personas de apego emocional. ¿Qué era lo más complejo al inicio? La aceptación de que tengo un problema. Pasa lo mismo. Sí, por ahí definitivamente la aceptación está todo, tanto para la persona que está acostumbrada a hacer ghosting como para la persona a la que le hicieron, porque finalmente uno también tiene que entender, pues a buen entendedor, pocas palabras, de que esa persona realmente no estaba para mi vida y pues uno simplemente dice, esto no era para mí, chao. Yo pienso que este tema del ghosting aquí hay tela de dónde cortar para seguir hablando de esto y me gustaría ya puntualmente para finalizar, Yair, que nos compartiera de qué manera la gente se puede comunicar con usted en las redes sociales y de pronto un mensajito puntual para cerrar el programa de hoy. Sí, en redes sociales me pueden conseguir como @YairRiveroPsicoUrban, ahí en mi red social, en Instagram @YairRiveroPsicoUrban. Como último, pues yo te diría, Fer, no satanicemos las redes sociales porque también son herramientas que si se saben utilizar son muy positivas. Si vamos a entablar una relación nueva con una persona es ser muy concretos y muy puntuales sobre nuestras verdaderas intenciones. Si yo identifico, ya sea con este video o con algún otro, ya de pronto anteriormente escuchamos que era el ghosting y nos sentimos identificados, empezar a revisarnos internamente sobre la forma como nos estamos relacionando, cómo estamos expresando nuestras emociones y como qué tanta responsabilidad afectiva estamos teniendo nosotros con nosotros mismos y con otras personas. Es decir, no solamente se trata de engañar a otra persona, de burlarme, de decir la bloqueé, la eliminé y la borré de mi vida, sino también es un autoengaño que estamos realizando. Entonces realmente revisar nuestra responsabilidad afectiva, cuál es la propuesta afectiva que yo estoy teniendo con otras personas para revisar qué pasa internamente conmigo. Eso es puntualmente y muy valioso entrar a revisar. Claro, y es que al final eso habla más de uno que cualquier otra cosa que nosotros podamos querer aparentar ante los demás. Y yo los quiero dejar con una última reflexión, y es que no le hagamos a los demás lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros mismos. Y también que en la vida no es lo que nos pasa, sino es qué hacemos nosotros con lo que nos pasa. Entonces hay que salirnos también de la víctima y empezar a asumir responsabilidades, tanto cuando uno es el que de pronto, digamos que sufrió de ghosting, como de pronto la persona que está acostumbrada a este tipo de prácticas, porque mi mamá siempre dice algo y se lo he escuchado toda la vida, líbrese de hacerlas que de pagarlas no. Entonces, ojo con eso. Espero que toda esta información que le hayamos compartido les haya sido útil. Por favor, compartan este video. Si lo está viendo en YouTube, por favor, dale like y suscríbanse, que es totalmente gratis y así nos ayudan a crecer como comunidad. A Yair, muchas gracias y a ustedes los espero la próxima semana con otro episodio muy personal. Chao, pescados.